Pues se nos fue el 2016, perdón, entre las manos y iniciamos este último programa del año con un concepto ligado a un hecho. Tal vez el evento más importante del año fue la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero no fue una elección normal. De hecho, fue una elección que dividió a Estados Unidos. Es bien interesante que Times sacara su portada con un Trump de espaldas, sentado en una silla, en un sillón ajado, y con un título: presidente de los Estados Unidos, Estados Divididos de América. No era Estados Unidos, sino Estados Divididos. Y una de las causas de la división es el uso de la mentira de manera sistemática, metódica, para imponerse. El hecho no ha pasado desapercibido y está generando en Estados Unidos y Europa y en todos lados una discusión muy profunda sobre la verdad en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales y la presión sobre Facebook, Twitter, que son los dos principales medios de comunicación sociales, es muy fuerte para que no difundan información falsa, como por ejemplo el hecho de que el Papa Francisco apoyaba a Trump, una mentira que sin embargo fue creída por 3 millones de electores estadounidenses. En consecuencia, la verdad como instrumento o como método de la disputa política es en verdad novedoso. Esto tal vez sea una de las herencias más importantes de este año. Bueno, quiere decir que en el caso de Trump, Maquiavelo, el mal Maquiavelo, porque hay quienes pueden hacer una buena discusión ética de Maquiavelo, pero aquí el mal Maquiavelo, que dijo que el objetivo era ganar el poder, mantenerlo, preservarlo, y que el método importaba bastante poco. Y él recomienda al príncipe en alguna de sus puntos principales la mentira como instrumento. El príncipe tiene que aprender a ser malo para poder triunfar en algunas ocasiones. Y aquí ni duda que Maquiavelo podría decir que, bueno, no era eso lo que él pensaba, pero que ganó. La mentira en la política, yo supongo que es tan vieja como la política misma, pero probablemente en el caso de Estados Unidos se le pasó la mano. Y entonces viene una especie de contracorriente, de reacción, que quién sabe a dónde se llegará, porque Sergio, Facebook, ¿cómo rayos le va a hacer para decir qué es cierto y qué es falso? La idea me parece muy buena. Lo falso se nulifica. ¿Y quién nos va a decir qué es lo falso? Bueno, yo quisiera tocar otro ángulo dentro de esta misma temática, que es la importancia que ha tenido México en este proceso sucesorio de los Estados Unidos, en esta elección presidencial. Creo que nunca México ha tenido un protagonismo tan importante en una elección de los Estados Unidos como en esta ocasión. En gran medida se explica porque somos uno de sus principales socios comerciales, porque tenemos una frontera de 3,000 kilómetros, una zona fronteriza muy conflictiva, muchos intereses en juego entre los dos países. Pero el solo hecho de que el presidente de México hubiera invitado como candidato, siendo candidato apenas, a la República, a la Ciudad de México, a conversar a Donald Trump, pues lo puso en el escenario mundial. Todas las noticias dijeron, está en México, están discutiendo esto, están discutiendo el muro, están discutiendo las remesas, están discutiendo todo lo que nos involucra con los Estados Unidos. Y esto hizo que el protagonismo de México y de los mexicanos y de los latinos que se identifican con los mexicanos en varias cosas, sobre todo en términos políticos en los Estados Unidos, pudieran actuar. Y también nos resulta pues un tanto paradójico o inexplicable cómo hubo mexicanos de alguna generación anterior, tal vez de tercera generación, de segunda generación, que ya no tienen sangre mexicana, tienen cultura mexicana, pero ya no tienen una identidad con nuestro país.
Son binacionales, pero ya en menor parte de la nacionalidad mexicana y en mayor parte de la americana, por lo cual votaron por Trump. Votaron por Trump muchísimos latinos y mexicanos, incluso algunos líderes, aunque aparentemente la mayoría votó por Clinton, por Hillary Clinton. Pero el caso es que México estuvo muy presente en este proceso y allí también se jugaron muchas mentiras. ¿Quién lo invitó? ¿Por qué lo invitó? Si fue Videgaray, Videgaray se fue, pero no se fue por haber invitado a Trump. En fin, se inventaron cosas en torno de la relación México-Estados Unidos a propósito de la elección del presidente. Yo creo que sin duda uno de los acontecimientos de este año 2016 importantísimos fue el triunfo de la campaña en general de Estados Unidos, como se dio la visita de Trump en las condiciones en las que se dio, y luego el triunfo de Trump, por supuesto, porque eso va a cambiar de una u otra manera muchísimas cosas a nivel de la relación bilateral y también a nivel mundial, no sabemos hasta dónde. El caso es que es obviamente uno de los eventos que marcan este año y que va a tener consecuencias para el país, para México. No sabemos hasta dónde, de qué tipo, pero el debate en medio, una cosa, está en lo de las mentiras del Facebook. ¿Y qué te parece el hackeo de los rusos? Que dice la CIA que hubo y que intervinieron en la elección de Estados Unidos, porque fraude casi siempre ha habido en Estados Unidos. A veces es determinante en el resultado, hay varios casos, y otros no, pero fraude siempre ha habido. Pero era un fraude interno, y ahora de pronto hay una intervención internacional, además de un país como Rusia, es decir, no cualquier, que puede haber incidido en el resultado. Pues eso está gravísimo. ¿Quién sabe también cómo va a evolucionar y en qué va a desembocar? Igual y hacen a favor de la institucionalidad, que también así es Estados Unidos. Si hay fraude, está demostrado. En el 2000 estuvo clarísimo, pero no hagamos demasiadas olas porque se nos va de las manos la estabilidad. ¿Quién sabe en qué va a quedar esto de los rusos? Pero para hablar de trampas y de mentiras, pues vaya que sí, esa está ahí. Y ya no nomás son acusaciones de los clintonistas. Y ya fue la CIA diciendo, hay elementos, hay pruebas, ahí está. A ver en qué desemboca eso. Pero por otro lado, en México tenemos la discusión, el debate de qué hacemos ahora. Entonces vienen muchas propuestas muy distintas, desde vámonos con los chinos, porque son el enemigo natural de Trump. Y otros dicen, no, espérate, los chinos pueden ser hasta peor que Estados Unidos en esas cuestiones de tratados de libre comercio y demás. Nos van a invadir, eso sí, en serio, nos van a sofocar. En fin, hay posiciones distintas. Otros dicen, tenemos que reconstruir nuestra economía, no podemos hacerla depender de Estados Unidos, nuestros problemas. Ya vimos lo que pasa, ¿no? Se apostó por ahí. A lo mejor el balance fue positivo en términos generales, pero en cualquier momento te dan el portazo y te sacan de la jugada. Tenemos que resolver nuestros problemas y hay que aprovechar esta situación como una oportunidad. Está esa otra parte del debate, otra propuesta. Y los otros decir, no, hay que tratar de conseguir con Trump negociando para que sea el menor daño, tratar de rescatar el Tratado de Libre Comercio. ¿Quién sabe? Creo que el gobierno va por esta última posición, da la impresión. Pero, a final de cuentas, hay que oír las otras posturas que pueden tener buena parte de razón. Bien, por supuesto que es importante el tema de las relaciones México-Estados Unidos, pero creo que el asunto de la verdad trasciende con mucho estos temas. Va uno de los mecanismos fundamentales para la transmisión de información y para la conformación de los gobiernos. Lo que está planteando es que Twitter y Facebook pongan, al igual que lo tienen los periódicos serios, una sección para verificar la veracidad de la información y que, vamos, porque el New York Times o el Reforma o los periódicos los periódicos serios no publican cualquier texto, sino que verifican que sea información que pueda ser sustentada o bien, razonable. Si es un artículo de opinión, queda claramente diferenciado de lo que es noticia. Lo que ya anunció Zuckerberg, el dueño de Facebook, es que sí van a poner filtros para evitar que no solo se suba información falsa, sino que lucren con eso las empresas que se dedican a difundir información falsa. O los partidos o las tendencias políticas. Sí, pero siempre utilizan, candidatos o partidos utilizan empresas que se especializan en posicionarte, así lo llaman en las redes sociales, y para ello pueden recurrir al
información verídica o información falsa. Lo que ahora está en entredicho es la imposición de cierto orden a medios de comunicación anárquicos por naturaleza y que se les veía como una virtud. Y llega la elección estadounidense y de repente nos damos cuenta que no son tan virtuosas, que pueden ser manipuladas, y es ahí donde puede haber una modificación que va a afectar la forma de comunicarnos, porque la diferencia de lo que está pasando ahora en el mundo de la tecnologización de la existencia es esa capacidad de comunicación de la cual antes carecíamos, porque nos teníamos que informar, esperar a que saliera el periódico en México, y si confiabas en el Día o en el Excelsior, hablo de los 60, 70, pues, esperar a que salieran, porque no podías confiar en en Televisa, por ejemplo, no estaba permitido. Pero en fin, para mí ese es uno de los principales eventos del año, sin por supuesto negar la importancia de el cambio en la relación México-Estados Unidos. Es que hay muchas vertientes con lo del Trump, ¿no? O sea, Sí. el triunfo de Trump es disparo para todos lados, ¿no? Yo creo que la posibilidad de millones de mensajes y el Reforma o el New York Times o otros periódicos, bueno, verifican su información porque reciben 2 o 3 informaciones importantes que hay que verificar si se dan tiempo. Pero cuando son millones y están surgiendo todos los días, vamos a ver si la tecnología lo permite. Otro punto, ¿por qué estas mentiras fueron decisivas, importantes? ¿Por qué? Vamos a una que nos concierne a nosotros, que los mexicanos eran o criminales o narcotraficantes o violadores y en algunos casos eran buenas personas, que fue de las primeras declaraciones de Trump. Bueno, es una falsedad. Pero ¿por qué esas y otras tuvieron gran peso? La idea de que Obama probablemente no es norteamericano, que muestre que sí lo es. Sigue todavía hoy el tema de si nació o no en Estados Unidos, porque juegan en función de los prejuicios del electorado. Aquí las mentiras importantes no caen en el vacío, sino que son fabricadas o prefabricadas en función de una visión del mundo que comparten muchos electores y que esto la reforzó, se convirtió en realidad. Lo que era mentira se convierte en realidad con esta alquimia y es una base sólida para que Trump siga siendo lo que es el presidente no solo de Estados Unidos, sino el líder de un tipo de Estados Unidos, que es el que a nosotros en particular no nos gusta, pero que es el que está dominando. Bueno, yo creo que esto de la verdad tiene muchos bemoles. Primero porque hay verdades que siempre se pueden poner en duda, ya que no son 100% verdades, tienen algún pequeño margen, a lo mejor es menor y entonces no queda sustantivamente como verdad porque hay un 10% falso y a veces es al revés, es un 90% falso y un pequeño, siempre se agarran de algún elemento que tiene verdad. Y estas son las medias verdades de las que se habla, ¿no? Que a veces no alcanzan la mitad, pero digamos que olvidándose de las proporciones, hay cuestiones que son verdad en alguna medida, como por ejemplo que los Estados Unidos fueron afectados por el Tratado de Libre Comercio. Los que fueron afectados fueron un grupo de trabajadores blancos, WASPs, olvidados, que son conservadores y que sí sintieron que perdían en las prestaciones, en los empleos, y esto se generalizó como si fuera así. Todos dijeron, sí, nos están dañando, y los mexicanos y los latinos están tomando los puestos que nos corresponderían a nosotros, cuando ellos no quieren hacerlos, cuando ni los negros quieren hacerlos. De tal manera que las medias verdades están allí para ser dilucidadas. Bien, se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Interrumpimos. Espérenos. Ya tratamos en otra ocasión el tema del ejército y su demanda de un marco legal diferente que le permita desempeñar sus funciones, las funciones que ya está haciendo
ahora y desde hace tiempo como suplente de una policía que no da el ancho frente a la violencia que se ha desatado en México. La demanda del ejército en boca del general secretario Cienfuegos tiene un elemento razonable. ¿Cómo van a desempeñarse si el marco legal no está claro? Pero hay que ir más allá de eso. ¿Por qué se llega en México a necesitar modificar una legislación que durante mucho tiempo funcionó? Claro que de vez en vez la violaban, ni duda. El ejército ha sido la columna vertebral o parte de la columna vertebral del sistema priista a partir del triunfo del nuevo régimen después de la revolución. Antes que el PRI, antes que el PNR, estaba el ejército y durante un buen tiempo funcionó mucho mejor que el PNR para mantener la estabilidad interna y mantener al grupo en el poder. Pero lo que se está jugando, lo que se va a jugar en el 2017 es una modificación que puede tener implicaciones de muy largo plazo. Modificar el rol del ejército, eso es lo que queremos discutir. Pues indispensable, porque no estamos hablando de un asunto menor. De hecho, es un posible reajuste en la arquitectura fundamental del Estado mexicano. No es algo menor, porque ya se venía dando la inconformidad soterrada de los militares que desde los 60s se sentían utilizados por los civiles incapaces de resolver políticamente las protestas. Ese es el huevo de la inconformidad de los militares. Lo notable de este discurso, que ha recibido una gran atención, es que lo haya soltado al parecer sin dar aviso a nadie, sino decir: ya pónganse a trabajar al Congreso, a los gobernadores, a los presidentes municipales. Fue una llamada de atención que uno se pregunta si consultó con el comandante en jefe, el presidente Enrique Peña Nieto. No lo sabemos, yo no lo he visto ni discutido en ningún lado, pero en caso de que no lo hubiera consultado, es un paso en un afianzamiento del poderío de las Fuerzas Armadas como las instituciones que están sosteniendo un Estado que hace agua por todos lados. Va a ser una discusión que no debemos ni olvidar ni evadir, porque está en juego el futuro Estado o la relación entre Estado y sociedad. Bueno, yo creo que lo que dices es en alguna medida, para tocar lo del tema anterior de las medias verdades, cierto de que esta discusión ha sido un tanto soterrada, pero existe hace tiempo. Porque todos los que hemos leído la Constitución sabemos que el ejército solo puede intervenir en tiempos de paz en cierto tipo de actividades, que no están la persecución de la delincuencia, y mucho menos la investigación. Sí, de tal manera que esta es una temática que se ha discutido poco a poco, que los militares se han quejado con varios presidentes, no con nada más, desde que se declaró la guerra y desde antes. Decían: no estamos para eso, no hemos sido formados para eso y no estamos protegidos legalmente, lo cual nos puede implicar graves responsabilidades por estar realizando tareas que no nos corresponden. Porque en un Estado de Derecho, perdónenme mi deformación, las autoridades solo pueden hacer lo que tienen expresamente autorizado. Cuando hacen algo más de lo que tienen autorizado por la Constitución y las leyes, están incurriendo en falta. Están incurriendo o en delitos o en problemas administrativos, laborales, de muy diverso tipo. No están actuando de acuerdo con la ley. Y los militares han dicho todo el tiempo: oigan,
Nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad la protección interna del país y nosotros no estamos para defender la política interna de seguridad nacional, de seguridad, menos de seguridad pública. De seguridad nacional sí, pero de la seguridad pública no. Y nos la están encomendando sin ningún respaldo legal. Entonces, ellos tienen razón en esa perspectiva. Por otra parte, están actuando desde hace ya una década para contener la delincuencia organizada, particularmente la del narcotráfico, pero en general la del crimen organizado, con resultados bastante malones. Pero son resultados finalmente, porque no hay otra fuerza que pueda pensarse como alternativa al ejército y la marina, quiero decir, las Fuerzas Armadas, para lidiar con este grave problema que tenemos. Entonces, sí estamos en una contradicción fundamental y la discusión en el Congreso va a tener que ser la abrir una caja de Pandora. Y eso será, no en periodo extraordinario, que creo que no habrá, tengo la impresión de que no habrá, sino en el periodo ordinario que inicia en febrero del 17. Probablemente las declaraciones o el discurso del general Cienfuegos ha sido la peor crítica a la estrategia que inició Felipe Calderón. De las diferentes críticas que hay, muchas, de académicos, de especialistas, de analistas, esta me parece que fue la más dura. Es decir, además de quien viene, pero dijo no ha servido. No se resuelve la inseguridad con balazos, que en eso consiste esta estrategia básicamente, eran balazos contra balazos y ahí está el resultado, se multiplicó la violencia. No estamos preparados para esto, las policías verdaderamente no existen para los efectos prácticos, es una crítica muy fuerte. Y desde luego que la cobertura que están pidiendo legal muchos dicen, pues claro, es para que no los acusen, él mismo lo dijo de alguna manera, de violaciones a derechos humanos, ¿cómo se llama? Ejecuciones extrajudiciales. Ya con esa cobertura, pues dicen, es que así nos prepararon, no nos prepararon para ser muy delicados en la cosa de los derechos humanos, los protocolos, sino que estamos para la guerra y en la guerra pues así es un poco, ¿no? Matamos y luego averiguamos y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces necesitamos la cobertura jurídica. En estricto sentido, esa queja de decir nos están metiendo algo para lo cual no estamos preparados, ni fuimos diseñados, y que se está desvirtuando nuestra función fundamental, eso no cambia con la cobertura judicial, la prolonga, en todo caso, la legitima, pero no cambia el problema de fondo. Entonces yo aquí retomo una idea que han planteado desde hace varios años algunos especialistas, de decir, ¿y por qué no transformamos al ejército en lugar de que intervenga, se supone que en términos de excepcionalidad, pero en realidad está ya ahí 10 años, ¿y cuánto más se va a estar ahí el ejército? ¿Cuánto va a tardar en que tengamos una policía confiable, eficaz, nacional? Otros 10 años, por lo menos. Entonces, ¿por qué no mejor transformar al ejército en algo que ya se dedique a eso especialmente, aprovechando su estructura, su fuerza institucional, su entrenamiento armado, pero también les demos entrenamiento para derechos humanos? Ahora sí, no fuimos entrenados para ello, pues vamos a entrenarlos para eso y que cumplan esa función de un problema que es real. Hay que cambiar la Constitución, porque no solo una la cosa, ley. sí, claro, no, ya lo sé, es una reforma mayor, que se haga, ¿por qué no se hace y se plantea? Porque eso de en los cuarteles, ¿como para qué? ¿Para qué tenemos un ejército en los cuarteles esperando que nos invada Estados Unidos o Cuba? En cambio, este problema es real y va por muchos años. Ya el legado de esta estrategia se va a tardar, aunque cambies de estrategia, los efectos se van a tardar mucho tiempo. Yo sé que se trata de una propuesta muy, ¿cómo que vamos a cambiar esto en algo así como una guardia civil? Pero que ya tenga el entrenamiento y también la disposición jurídica para, sí, dedíquense a eso, porque entonces van a cubrir las faltas de policía que va a pasar mucho tiempo antes de que podamos tenerla. Sería, esa propuesta sería hacer de México una Costa Rica grande. Es decir, un país que decidió en un momento crítico decir ya, el ejército creaba más problemas internos, políticos internos, que lo resolvía. Fue momento crítico cuando se pudo hacer el cambio, disolver el ejército, crear una Guardia Nacional. México hace ya mucho tiempo que no tiene realmente posibilidades de un enfrentamiento entre un ejército formal mexicano y un ejército formal extranjero, porque sería Estados Unidos, imposible. Guatemala o Cuba serían de, bueno, Belice, podríamos decir. Honduras. Pero ya Honduras no tenemos frontera. Entonces, de hecho,
no hay posibilidades realistas de tener que enfrentarnos a esa emergencia. Si Trump, como dijo en algún momento, que pagan el muro y ahora que rehagamos nuestro ejército, porque lo dijo así, si rehacemos nuestro ejército, les obligamos a pagarlo. Vaya que si fue amenaza, pero bueno, en términos generales no se espera esa situación. Y son ya, ¿cuántos? Más de 200,000 efectivos entre los de la Armada y el Ejército que están, 250,000 de personas que están allí, nada más para meterse en el cuartel. Su misión, para bien y para mal, objetiva, ha sido combatir con otros mexicanos. La última gran guerra que tuvimos fue la Guerra Cristera. Y esa sí fue... La Guerra Sucia. Y la Guerra Sucia, se le llama Guerra Sucia, pero no fue de ejércitos. Fue una guerra antiguerrillera. Pero intervino el ejército. Pero, no, claro que intervino. Sí. Pero en el caso de los cristeros eran cuerpos formales, tenían sus propios generales, sus oficiales y todo. Era otra situación. Requiere una discusión de mucho fondo y no va a ser nada fácil. Ya no tenemos demasiado tiempo, pero dos ideas breves. La primera, que de acuerdo a la ley del Ejército y la Fuerza Aérea, solo el general secretario puede hablar a nombre de toda la institución. Por tanto, esta declaración, discurso, memorándum, lo que haya sido, tiene un peso enorme. Segundo, si el general Cienfuegos va en serio, va a tener que autorizar a otros voceros del Ejército para que intervengan en un debate con otras representaciones de la sociedad, porque... Y en el Congreso. En el Congreso, pero trasciende al Congreso, va a ser necesaria airear el tema. El primer seminario, la primera sesión del seminario sobre violencia y paz del colegio va a ser sobre este tema, sobre el Ejército, con 3 especialistas, el 26 de enero, para hablar sobre cómo nos deja, qué podemos hacer de la academia. Ahora, cuando se invita a los militares a estos eventos, no pueden, si están en activo, porque se los tiene que autorizar el general secretario. Está lleno de candados que vamos a tener que, si no romper, sí revisar para poder generar la discusión que amerita el tema. Y si no se rompen, no se va a generalizar esa discusión. Pero nos tenemos que ir. Espérenos para la siguiente fase de nuestra problemática. Bueno, y en el balance del 2016, pues es inevitable hablar de la corrupción. No porque en este año haya surgido la corrupción la traemos desde que nació México, sino que adquirió algunos matices específicos. Por un lado, la evidencia de la que ya teníamos noticia, de la que ya teníamos indicios, de la corrupción brutal de los gobernadores, de muchos gobernadores, que no dejaron en su estado prácticamente nada, deudas gigantescas. Pero vaya, se llevaron las sillas, se llevaron las servilletas, arrasaron con todo. Una corrupción brutal, que se tradujo en un resultado electoral también de las elecciones del 2016, pues insólito, en donde el PRI perdió lo que nunca había perdido, en la magnitud en que nunca había perdido en términos de estados. Al grado en el cual el PRI hoy tiene ya por primera vez minoría en el gobierno de los estados. Tiene solo 15 estados a los que pueda perder en el 2017. Pero un poco todo eso es a causa de la corrupción, de la indignación de los ciudadanos, de los electores en los diferentes estados que cambiaron un poco ese balance. El PRI perdió muchísimos estados y eso ha hecho que reaccionen a su vez los partidos para tratar de expulsar de sus filas a algunos de estos exgobernadores, a ver hasta dónde llega el combate a la corrupción. Pero también está lo del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha ido gestando también durante este año. Y también está la discusión pendiente, pero dentro de eso da la impresión de que, aunque hay un compromiso retórico de los políticos y los partidos contra la corrupción, a la mera hora, a la hora de la práctica, meten zancadillas. No sabemos hasta dónde va a llegar la persecución de la corrupción, pero no parece que muy lejos. Y en lo del Sistema Nacional Anticorrupción está pendiente de quiénes van a ser los fiscales, el fiscal anticorrupción. Parece que sigue habiendo esta negociación de cuotas que desvirtúa el asunto
Y viene lo de la Ley de los Archivos, Nacional de Archivos, que tiene que ver con la creación de la historia, con el desarrollo de la historia, pero también de la transparencia y la corrupción, porque en los archivos se puede detectar quién hizo qué en ciertos años y que es información que eventualmente puede traducirse en acusaciones, en rendición de cuentas. Pero esa ley viene, y eso es otra evidencia de que no se quiere ir a fondo en esto, de tal manera que no podríamos saber quién hizo qué. A lo mejor podemos saber los pecados, pero no los pecadores, porque tendrán la facultad de, con el argumento de defender la información confidencial, individual, tachar los nombres de los protagonistas. Pero a lo mejor Sergio nos puede profundizar un poco más sobre esta ley. Vamos, es un intento de censurar los documentos, de controlar los flujos de información. Tiene una serie de aberraciones que han sido denunciadas, no me quiero meter, tú ya mencionaste una, pero en el fondo está este intento de censurar a la historia, impedir que tengamos acceso a los documentos porque, de acuerdo al proyecto elaborado en Gobernación, ellos, los funcionarios, son los que deciden qué entra y qué no entra, qué es susceptible de ser pasado al archivo, sin tener en los cuerpos decisorios a especialistas en archivo o historiadores. Lo importante, tanto en el tema de la corrupción como en la batalla por los archivos mexicanos, es la reacción que está teniendo la sociedad. Me detengo en lo de los archivos porque me ha llamado la atención que el Consejo Académico del Colegio de México, del cual formamos parte Lorenzo y yo, y del cual se formó José Antonio Crespo, emitiera un texto de preocupación. El rector de la UNAM, al terminar el periodo de trabajo de este año, también expresó su preocupación y se han pronunciado todo tipo de voces en la comunidad académica preocupados porque es un retroceso a los indudables avances que hubo a partir de la alternancia en la presidencia, porque criticamos mucho a Vicente Fox y a Felipe Calderón, pero hay que reconocerles a esos panistas que sí dieron más acceso a la información, no total, pero fue donde se abrió. Pero es evidente que sí nos permitieron tener acceso a la información que ha llevado a un florecimiento de la historia y de la crítica, ha mejorado y ahora pues nos la quieren cerrar. Yo supongo que tiene que ver con la corrupción. No había hecho el nexo tan claro. Tienes razón. No quieren que se sepa las barbaridades que a lo mejor cometieron por ahí dentro, y el instrumento es Miguel Ángel Osorio Chong, que quiere ser presidente, ni más ni menos. El viejo dictum de que información es poder se ve aquí claramente. Una ciudadanía que no tiene información clave está incapacitada de tomar las pocas decisiones que puede tomar un ciudadano, y esas son, como dijo José Antonio en algún momento, la de votar. Y en estas últimas votaciones le fue mal al PRI, debía de haberle ido peor, pero en fin, le fue suficientemente mal como para que reconozca que algo no está funcionando. De todas maneras, aunque los archivos en el pasado tampoco estaban abiertos. No, estaban cerradísimos. Y sin embargo, uno podía hacer inferencias. Claro que tenía uno que hacer inferencias. No podía uno decir, el gobernador fulano dejó un déficit de tal magnitud o favoreció a sus parientes, a sus amigos con tantos y tantos y tantos millones de pesos. Pero no van de todas maneras a cerrar el caudal de información, la van a hacer más difícil, pero entonces también la acusación en su contra, que pueden ser suposiciones, tendremos derecho a hacerla. Puesto que no nos dejaron ver los archivos, nosotros suponemos que es por esto y por esto y por esto, y la deslegitimidad que van a tener quizás sea peor, porque se tuvo la posibilidad de comportarnos como un país moderno. Estados Unidos deja ver sus archivos. Sí, es cierto que los norteamericanos
censuran. O 25 años después. La puedes ver. Pero en el largo plazo no hay censura. En el largo plazo uno puede ver todo, todo. Es que lo necesitan también ellos. El gobierno necesita conocer sus pasados, buenos y malos, para poder tomar las decisiones correctas en el presente de cara al futuro. Se están cerrando también ellos posibilidades. Pero claro, han de decir, prefiero cerrármelas a que se sepa cuánto daño hice. La sociedad mexicana tiene la obligación de protestar en contra de este proyecto de gobernación. Miren, nada más que dejar los archivos en manos de gobernación es dejar la iglesia en manos de Lutero. Bueno, lo que pasa es que, bueno, primero es cierto algo que habría que reconocer, como ya decía Sergio, fue en el tiempo, en el primer año de gobierno, segundo año de gobierno de Fox, que se aprobó la ley de transparencia y acceso a la información pública, y que no es cierto que se cerraron todas. Algunas se empezaron a abrir, por ejemplo, los archivos de la Policía Política que tú consultaste tanto, Sergio, se pasaron al Archivo General de la Nación y ahí se abrieron a los investigadores. Yo incluso, que participé en esto porque dependía de mí cuando trabajé en Gobernación, la vigilancia del Archivo General de la Nación, tuve la información de fichas mías que reportaba la Policía Política. ¿Alguna vez tú me contaste o me conformaste? O sea, sí se empezaron a abrir cosas. Y luego se establecieron obligaciones para que la autoridad no negara instructivos y mandatos del organismo que era el IFAI, ¿verdad? Se llamaba IFAI, ¿no? Ahora se llama INAI. Ordenara a las instituciones más diversas que dieran la información. O sea, empezó a haber una apertura que ahora poco a poco parece estar empezando a volverse a cerrar, por las razones que tenemos enfrente, que son algunas razones muy dramáticas. Esta corrupción tan brutal, esta corrupción pues ya no grotesca, como decíamos en el régimen anterior, en el bloque anterior, sino rampante, que han mostrado los gobernadores, los Duartes, el de Chihuahua y el de Veracruz. Sí. Bueno, son verdaderamente colosales. La reacción del PRI es expulsarlos. Si hubiera que expulsar a todos los corruptos, pues no quedaría casi nadie ahí para cerrar la puerta del partido, ¿no? Y no es gran castigo, pero pues, expulsarlos del PRI, pues ellos ya están saliendo, poco a poco y se van volviendo independientes aquí y allá. Ahora acaba de salir este diputado Guerrero de Coahuila, va a decir que se va del PRI antes de que lo expulsen, yo creo, no lo sé. Pero y va a competir como independiente. Pero hay una serie de instrucciones que se dan a nivel de la administración pública en el sentido de que muchas de las juntas donde se levantaban actas detalladas de la decisión que se iba a tomar, ¿quién opinaba que esas ya no se están haciendo hace mucho? Porque son parte de esta cerrazón en la que estamos ahora, de este proceso de cerrazón, porque había habido un primer principio de apertura. Entonces, ¿qué se hacen? O minutas muy esquemáticas donde no se mencionan, se argumentó tal vez no se dice fulano de tal, dijo el secretario, tal, dijo el subsecretario, ya no. La decisión se tomó así, se tomó por mayoría, no. Se tomó la decisión tal. Y entonces se hacen minutas, si las consultas pues no derivas de ahí casi nada, ¿no? Son esquemitas de información que no dicen gran cosa en términos de responsabilidades, en términos de corrupción, en términos de connivencia, en términos de conflicto de intereses. ¿Qué es lo que nos interesaría saber, no? Pues este es lo que está pasando ahora con esta ley, que yo creo que no va a pasar. ¿Quién sabe? Dicen los especialistas en el tema y que han estado muy metidos y están presionando para que la ley se venga para abajo. Me dicen, los colegas dicen, es que están durísimos, no quieren precisamente porque de ahí puede salir información que los comprometa. No es por una cuestión de la historia, es por la cuestión de la corrupción y la transparencia, porque de ahí pueden surgir denuncias que puedan llevarlos eventualmente a la justicia. Si además, en el caso del actual gobierno del PRI, pues es probable que tengan que dejar el gobierno en el 2018, pues dicen, no, pues vamos a cubrirnos las manos. Y en ese sentido lo que decía Lorenzo, si no nos dan la información a los historiadores, podemos inferir y puede salir peor, pero eso no tiene valor legal. Ellos pueden decir, hagan la historia que quieran, de todos nos podemos decir que son inferencias, son especulaciones, pero legalmente no puedes probar nada y eso es lo que les preocupa. Claro.
Se nos termina el tiempo de este segmento, volvemos al último segmento. Vamos a tocar en este último bloque de información que discutiremos, uno muy general que nos permite entrar a la escena internacional y que también nos permite tocar cuestiones de México, nacionales. Y es si estamos en el final de una época que se ha caracterizado por las relaciones globales, sobre todo en la economía, pero también en muchos otros lados, en la cultura, en la información, que se basa en gran medida en las tecnologías de información tan ágiles, tan importantes, tan eficaces para transmitir. A partir de ciertos eventos que tuvimos este año, como el Brexit, en donde el significado de la salida de Inglaterra de la Unión Europea se plantea en un referéndum, no obligatorio, por cierto, tiene que confirmarlo el Parlamento, pero en todo caso se dice vamos a volvernos sobre nosotros mismos, vamos a hacer tratados, pero no multilaterales, como que significa la Unión Europea, sino bilaterales, no vamos a perder todo nuestro mercado, nos vamos a concentrar a nivel nacional y vamos a beneficiar sobre todo a Inglaterra y nos vamos a quitar de encima obligaciones como estas que quiere la señora Merkel de estar admitiendo migrantes en ciertas cuotas, de estar aportando mucho dinero al sostenimiento de la Unión Europea, al estar autorizando que una burocracia que no ha sido electa tome decisiones importantísimas. Están sugiriendo que allá había corrupción. El Brexit es todo un significado. Pero esto fue subrayado sobre todo muy ampliamente cuando Trump se declara contra la globalización. Y no solo contra la globalización en abstracto, sino decir voy a declarar la guerra a China. China que ha sido su principal socio y aliado en las últimas décadas. Y se ha construido una solidísima relación de intercambio, de sociedad, de asociación entre China y Estados Unidos, con una deuda gigantesca de los Estados Unidos que tiene a su favor China, que es impagable. Y cuando Trump dice, voy a declarar la guerra, sí, dirá lo que quiere el señor Trump, pero dicen los funcionarios chinos, pero tiene que cumplir las obligaciones que ha contraído. Los compromisos que tiene, que no son compromisos así de lengua, sino legales, y que significan, tiene que cumplirlos. Entonces, vamos a ver si estamos realmente volviendo a un tiempo en donde la globalización por lo menos se atenúa, eso parece que sí, y volvemos a un cierto nacionalismo, ya que países tan importantes, metropolitanos les llaman algunos, como Estados Unidos o como Inglaterra, están tomando estas medidas que se vuelcan sobre sí mismos y dicen nos cerramos nuevamente para favorecer a nuestro país por encima de todo y dejamos atrás las relaciones. Y esto nos lleva también a pensar en nuestro propio nacionalismo y nuestra situación hacia el futuro. ¿Por qué la globalización ha sido criticada en Estados Unidos o en otras partes, aquí incluso? Porque sus beneficios, prometió beneficios que implicaban una cierta justicia social. Dijo, cuando se abran las fronteras y los monopolios internos queden destruidos, se mejorará la eficacia de las economías, habrá una mejor distribución de las cargas y los beneficios de esta gran fábrica mundial de bienes y de servicios. Pero ¿qué ha ocurrido en realidad? ¿Qué ocurrió en México directamente? Una concentración de la riqueza que no había antes, que ya estaba mal distribuida. Con el nuevo modelo basado en el mercado mundial, bueno, tenemos lo que ya nos dijeron las cifras, que en 4 familias se concentra, en el caso de México, el 8% del Producto Interno Bruto. Es contra esto que tiene lugar la rebelión. La rebelión puede ser medio o mucho demagógica por parte de Trump, pero tiene una base social, y la base social es el reclamo de que sí, la globalización, muy bien Adam Smith, que bien le salió su teoría del mercado, pero la concentración del ingreso
ha hecho el mundo más injusto y ahí tienen una base de, casi diría yo, moral, los que están poniendo en duda a la globalización. No Trump, pero los que apoyaron a Trump. De hecho son dos fenómenos simultáneos que a veces se confunden, pero que son diferentes. El primero es al que te refieres tú, Lorenzo, indudable, que tiene que ver con el modelo de economía del mercado o capitalismo. Y lo que ha prevalecido es el modelo impulsado por los reaganistas a partir de 1981, cuando el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no recuerdo, sacan el informe Berg, que era la política de ajuste estructural que implicaba la reducción en el tamaño del Estado. Y ese modelo, seguido a rajatabla por la Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, y que nos imponen en parte y que adoptan Carlos Salinas y la tecnocracia que lo acompaña, es la que lleva a esta concentración de la riqueza, que también se expresa en Estados Unidos. Entonces, ahí está una disputa monumental entre dos modelos de capitalismo que tienen en el centro el papel del Estado. Y va a ser una discusión indudablemente feroz, porque aquí la batalla no se tiene tan clara, pero en Estados Unidos sí hay una resistencia clarísima. Y los liberales o los demócratas que propugnan por un Estado más activo, en el control de armas, por ejemplo, se van a enfrentar a los que no quieren ningún tipo de control sobre armas. Esa sería una vertiente. La otra, a la que se refería Paoli Bolio, es la de nacionalismo versus globalización. Y que encima sobre lo primero se fusiona, y que tiene que ver con el cuestionamiento que se está haciendo a los beneficios de la globalización y un intento de regresar a un pasado nostálgico en el cual los países eran autárquicos o autosuficientes. El caso de Inglaterra, vamos, una cifra, los 28 países de la Unión Europea eran en la Edad Media 5,000 unidades. Ducados, ciudades-estados, en fin, monarquías, por supuesto. Se han hecho conglomerados de 28 unidades que en algunas partes se pueden resquebrajar, porque hay la tentación de los nacionalismos ya no frente al Estado-nación, sino los regionalismos. Sí, Inglaterra dice que quiere regresar, pero Escocia ya dijo, lo vamos a pensar. Probablemente nosotros nos vayamos por otro lado. Lo mismo Irlanda del Norte y Gales también. En fin, son tiempos, y el 2017 lo veremos, porque Trump va a ser el catalizador, o está siendo el catalizador que va a acelerar, como antes se decía, las contradicciones. Pues no solo el capitalismo, sino las contradicciones de modelos que no están respondiendo a unas sociedades que ven sus expectativas frustradas. Yo creo que en estos meses hemos visto justamente el resurgimiento de quienes se opusieron en su momento a la globalización y al libre comercio, que lo había en diferentes países. Fueron vencidos en ese momento por quienes impusieron la globalización y libre comercio, pero habían muy fuertes protestas, ¿no? Los globalifóbicos y todo eso. Y ahorita están resurgiendo con fuerza. Pero, por ejemplo, en México, desde luego que lo sabía, quienes se oponían abiertamente, y grupos de izquierda, etcétera, y también en Estados Unidos. Incluso recuerdo que habían conferencias conjuntas de mexicanos y norteamericanos en contra del Tratado de Libre Comercio, y están resurgiendo. Pero yo tengo más preguntas que respuestas. Tú decías, esa añoranza de volver al pasado autárquico, proteccionista, la pregunta ahí sería, ¿hasta dónde este proceso, como otros procesos históricos, son reversibles? En alguna medida seguramente, pero a lo mejor no completamente, porque hay procesos que efectivamente se van imbricando de tal manera que ya no puedes echar para atrás, salvo en alguna medida. Y la otra pregunta sería, si se tiene que continuar con la globalización en alguna medida y el libre comercio,
no se puede replantear, es decir, no echarlo para abajo, esto no sirvió, va para afuera, sino decir, a ver, así como está, no sirve, pero a lo mejor hay maneras en donde la distribución sea más equitativa, donde no todo el costo se concentre en algunos sectores, que no sería volver atrás o tirar completamente el proyecto, sino replantearlo. Tal en vez. términos más equitativos. Tal vez se puede hacer una reingeniería de la globalización, como dijera alguien, y cancelar algún tipo de relaciones o posponerlas, darles una duración mayor. Pero es muy difícil pensar, como tú ya sugerías, que vamos a acabar con este proceso. Es un proceso que la tecnología actual está sosteniendo y que vamos a ver con mucho más detalle el año entrante. Este es nuestro último programa del año. Le deseamos que tenga un feliz año 2017.